Vamos a hablar de esclavitudes y bloqueos, como la primera parte, y luego vamos a hablar de la parte de los votos, ¿verdad? Los votos no necesariamente es llegar y decir, no me casaré nunca con nadie porque amo a mi novio, ¿verdad? Y esas cosas, no necesariamente esas cosas son votos. O sea, hay un montón de cosas en el alma que cuando uno empieza a comprender, uno se da cuenta que el fruto de lo que uno vive muchas veces son consecuencias de lo que en el alma sucede y por ende uno decide así. Y por eso es que el alma tiene que sanarse. Y de hecho, Ken recomienda leer el libro de Watchman Nee, lamentablemente está en inglés, pero hay un libro en particular que él recomienda que se llama El poder latente del alma, The Latent Power of the Soul. Y yo hoy lo venía escuchando una y otra vez y yo decía, qué increíble, es claro, eso, Diego. Entonces sí es muy profundo esto. Ok, entonces, primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, la meta a largo plazo de Dios es traer restauración, fortaleza, establecimiento en nuestras vidas. Alejarse de las sombras, las cosas que nos atan o nos constriñen, no es fácil, pero la Escritura nos dice que la libertad es totalmente alcanzable. Muchas personas se resisten a salir de las sombras hacia la luz de la libertad en Cristo porque la luz puede traer dolor, ¿verdad? A veces uno no quiere pasar por donde asustan, sin embargo a veces es necesario para uno darse cuenta de lo mal que estaba. Y muchas veces eso uno no quiere pasar por ahí. Es posible ser los prisioneros cotidianos que se contentan con vivir atrapados en las sombras de su dolor, en lugar de buscar la sanidad interior. Entonces, de nuevo, no en todas las iglesias se habla de sanidad interior. Primera de Pedro 5:9. Sí, que habla de que Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y esto no es cuando estemos con Él, sino es desde ya, ¿verdad? Y quien siempre nos decía, o sea, podemos ministrar en esta tierra enfermos o sanos, y cada vez más sanos, y cada vez más libres. ¿Cómo queremos nosotros realmente terminar nuestras vidas? Tal vez terminar más sanos de lo que una persona sin haber recibido sanidad, liberación demoníaca y todo, terminaría en una cama, ¿verdad? Que muchas de esas dolencias son por falta de perdón, por ataques demoníacos, y que nunca se trataron y por ende cayeron en una situación grave. Pablo nos indica, por ejemplo, en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Un momentito. Colosenses 2:20-23 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos una naturaleza caída, donde el control mental o el poder de la atracción o las palabras positivas nunca la van a realmente a machacar. Es solo el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo una vez fui a un ministerio, tuve que trabajar en un ministerio en los Estados Unidos donde yo decía, qué raro, esta gente solo habla como de las palabras positivas y a mí como que no me calzaba, ¿verdad? Como que yo sentía que había que hacer mucho esfuerzo para mantenerse firme, mientras que en la escuela era más consúmase en la presencia, busque el rostro del Señor y busque ayuda. Entonces yo como que comparaba esos dos escenarios y yo decía, aquí siento que tengo que estar como en un gimnasio con todos los pesos del mundo y cambiando las pesas y más fuerte. Aquí me siento más alivianada, más libre y que por la gracia de Dios las cosas van saliendo. Entonces empecé a ver los dos panoramas y es muy interesante porque aquí mismo lo podemos leer.
Si ustedes ya han muerto los principios de este mundo, ¿por qué todavía si pertenecen al mundo se someten a los preceptos de esos? Y uno se imagina que son cosas raras, ¿no? A veces en las mismas iglesias hay movimientos más de hacer que de vivir en su gracia, ¿verdad? Y yo recuerdo un compañero mío, un amigo mío que es líder de hombres en otra iglesia, aquí en Costa Rica, y me dice, usted no sabe, yo lucho todos los días para servirle a mi esposa, pero es un sacrificio terrible. Y yo, qué raro, o sea, está bien hacerlo, porque es parte de la voluntad de Dios, servirse unos a otros, pero si para uno es una carga exageradamente exagerada, hacer la voluntad de Dios, en lo que Él crea, el matrimonio, esas cosas, es ahí donde yo más o menos voy entendiendo de que la persona le es más fácil, por la gracia de Dios, hacer las cosas y buscar liberación y sanidad interior, que estar tengo que, porque entonces nos volvemos con principios, reglas donde no puedo. Entonces, ahí es donde mucha gente, inclusive, está en drogas, se aparta, le va muy bien y vuelve otra vez. Tenía un problema de mujeres, adulterio, lo que sea, y le va muy bien y vuelve otra vez. Entonces, es muy interesante porque eso no se rompe. ¿Y quién a nosotros nos recomienda? Si no está el poder de Dios, puede haber repeticiones, puede haber declaraciones, puede haber palabras de no positivas, que eso no es. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque una palabra, usted la piensa y la dice, pero lo que realmente lo domina a uno es lo que abunda en el alma, en el corazón. Lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. Entonces, realmente lo que estoy tratando de decir, si no abunda en mi corazón, no va a detonar eso que estoy realmente diciendo. Tenemos que creer que Jesús nos encontrará fuera de la cueva, fuera de la prisión. Los cristianos a menudo eligen permanecer viviendo en la esclavitud, como por ejemplo falta de perdón, guardando rencores, amargura, miedo incluso al éxito, culpa, venganza, rechazo, condena, enojo, odio a sí mismo. Y cuando la gente viene a Jesús, Dios quiere que entremos en la plena luz de su glorioso Hijo para que todas las sombras huyan, ¿verdad? Mucha gente busca la sanidad interior solo para revertir y volver a caer en los viejos patrones de pecado. Esto es representativo de los prisioneros que eligen regresar a la cueva después de experimentar la luz y la verdad de Dios. Entonces a veces elegimos volver a la oscuridad porque nos sentimos familiarizados a eso, seguros, porque hay otras personas allí que pueden relacionarse con nuestro dolor. No caigamos en esto. Esto es lo mismo que hizo Israel mientras era conducido por el desierto, mientras todavía clamaba para volver a Egipto, ¿verdad? Ellos querían la esclavitud de antes cuando estaban teniendo algo distinto, pero era más cómodo para ellos pensar la esclavitud de antes que lo que estaban pasando actualmente, porque era muy retador. Entonces, definitivamente, yo haciendo esto, yo digo, de verdad que necesitamos ayuda. O sea, realmente necesitamos ayuda porque no se trata de hacerlo con nuestras fuerzas. Así que yo oro para que cada persona que esté escuchando este audio o los que estamos aquí presentes, que el Padre con su poder entre en nuestras mentes y podamos tener una visión clara de lo que Él quiere hacer con nosotros. Padre, yo te pido para que aquellos que estemos en esclavitud, que nos sintamos incómodos, que nos incomodes, que nos des revelación para poder decir, quiero salir de aquí, muéstrame la luz. Padre, todos aquellos que han experimentado sanidad y libertad y que han visto tu luz y han vuelto atrás, ayúdalos para volver a salir hacia tu luz, que es la única que trae libertad y salvación. Sí, pero tenés que venir aquí bien cerca y prensar los 3 micrófonos. Santo Dios. Yo sé que es mucho, pero Bueno, nada más. no, es que cuando hablas de las dos posiciones, ¿verdad? De la escuela de Kench, que ellos insistían más bien en estar... La de Global. Bueno, la de Global es la de estar orando y ¿qué más dijiste? Presencia, buscar la presencia y estar con el Padre y la relación íntima con Dios. Sí, ok. Y la otra, la que dijiste, es el donde La otra es yo puedo, porque okay, Cristo está sí. en mí, pero yo puedo, o sea, es como una fuerza humana. Ok, yo creo que debe haber un balance en las dos, para mí, en las dos posiciones, porque para mí, digamos,
La única manera, creo, es renovando, como dice Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, yo renuevo mi mente, ¿verdad?, con la palabra, porque la palabra de Dios es poder y es espíritu y actúa en los que la creen. Y la palabra de Dios puede liberar a una persona, ¿verdad? Y esa es la abundancia que va a haber en mi corazón, y eso es lo que yo debo declarar con mi boca. Lo que está es la revelación de la palabra, y limpiar y ir depurando mi mente con la palabra. Porque yo puedo estar en la presencia de Dios, y presencia, me imagino que incluyo la presencia de Dios es con la palabra, estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios es la que tiene autoridad, y sin la palabra de Dios no podemos ser libres, los demonios no se van a ir, pues la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. Entonces, como hay un balance, hacer como el énfasis, hola Celia, hacer esto, hacer el énfasis de que yo creo que se puede hacer, digamos, estar en la presencia, estar estudiando, y también decir, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo lo que el Señor dice a favor de mí, lo que Jesús hizo por mí en la cruz, y yo lo creo y lo confieso. Porque también dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confieso para salvación. No es un creer en mis fuerzas, no, es un creer en lo que dice y lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Eso fue lo que Él hizo, no es en vano. Entonces, como que, tal vez buscar, me parece. Sí, igualmente tal vez me malinterpreté cuando dije lo de la presencia, sí, solamente, pero sí, o sea, involucre todo eso. El tema es que si no hay presencia de Dios y solo es palabra humana, eso no transforma a nadie. Entonces tiene que haber la palabra de Dios, que es la que nos transforma, buscar la presencia, experimentar el poder de Dios, que es el que rompe un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay gente que ha luchado años y tiene un encuentro de poder y ya se sanó y se liberó un montón de cosas. Como que ese momento era necesario para esa persona. Entonces ahí es donde Ken dice, si no hay poder de Dios, estas cosas no necesariamente tienen el verdadero avance por el cual Jesús pagó en la cruz, ¿verdad? Entonces, sí, Global nos enseña a estudiar la palabra, todo eso que decís. Sin embargo, en este otro lado, tal vez fue una experiencia que Dios me permitió tener, pero en este otro lado era mucho las declaraciones de prosperidad económica, todo era frase y frase y frase y frase, y a veces usted ni sentía decir eso. Entonces ahí es donde Ken dice, ¿verdad? Esto no se trata de lo que sale de la boca, como tal decirla, sino de lo que está realmente abundando en nosotros, que alineado con la palabra de Dios y alineado con el poder de Dios, eso es una bomba. Una vez en un campamento, para ejemplificar el proceso de sanidad y santificación, lo hicimos mediante un vaso de agua. Los campistas tenían que coger un vaso de agua y durante todo el campamento íbamos a hacer rallies, íbamos a jugar fútbol, íbamos a hacer caminatas, íbamos a almorzar, desayunar. Durante todo el día tenían que estar con el vaso de agua y cuidar que no se ensuciara el agua y que no se regara el agua. Obviamente, y en la noche iba a haber una cena. El que no tuviera el agua limpia y el vaso completo no iba a poder entrar. Entonces obviamente los pusimos a hacer rallies con barro, pasar por ríos y cosas así, y al final nadie tenía el vaso limpio, todo el mundo tenía el vaso sucio. Ok, ¿qué es eso? Los cristianos a veces por nuestras propias fuerzas intentamos hacer que el agua esté limpia, pero es imposible. Cuando iban a entrar al comedor, había una fuente, hicimos una fuente de agua que fluía. Y ellos, aunque no tenían derecho de entrar porque habían ensuciado su vaso, si se acercaban a la fuente,
y dejaban ahí su vaso, lo que iba a pasar es que el agua limpia iba a sacar la sucia. Y entonces iba a sobreabundar más bien y el vaso iba a quedar completamente limpio. Así es el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que, no es mi responsabilidad andar diciendo, no sé, cualquier pecado, cualquier falta, no es mi responsabilidad mi santificación. Dice la Biblia que mi santificación depende de Dios. Entonces mi responsabilidad es estar en la fuente, que ese espíritu llegue, se meta, sobreabunde y saque toda esa suciedad. Porque lo he hecho, muchas veces lo he hecho con mis propias fuerzas, así de que esto yo lo hago, esto yo lo hago, esto yo lo hago, porque todo lo puesto en Cristo que Él me fortalece, porque Él es mi roca, Él es mi salvación, y no funciona. Y a veces funciona, sí, pero eso no es santificación. O sea, yo puedo, un no cristiano lo puede hacer. Alguien sin el Espíritu Santo puede ser por medio de voluntad propia hacer un montón de cosas buenas, pero eso no es santificación, solo Dios santifica. Agarrar los dos micrófonos. Yo no puedo predicar como Jerry, pero les voy a contar una experiencia, porque, digamos, no es solo esa parte de que el poder y que lo humano, ¿verdad? Yo sé que aquí no, porque todos ya son conversos, ¿verdad? Pero, digamos, yo, aunque era conversa, recurría mucho como buscar otras fuentes, y esa mezcla en la nueva era, ¿verdad? Que uno que lo lleva aquí, ¿verdad? El asunto, entonces de un pronto a otro, que los dolores y que no sé qué, entonces iba que el biomagnetismo, o las flores de Bach, o tomate no sé qué, ¿verdad? Y le dicen a uno, ¿verdad? Aunque y la misma gente cristiana, pero entonces esas cosas de un pronto funcionan, pero al final no sanan. Es hasta que hay un encuentro de poder que el Espíritu llega a nuestra alma, o sea, que le permitimos, ¿verdad? Y eso entonces ya se rompe. Entonces, de un pronto a otro, o sea, cuando uno se acerca más a la presencia de Dios, entonces ya esas cosas no me hacen falta, y después a la vuelta de los años uno dice, mira, pero ya no necesito eso, porque ya no me duele la espalda, porque ya no tengo alergias, ya no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo diferente? Que empecé a creerle a Dios, a creer en esa palabra y a dejar que el Espíritu Santo trabajara, ¿verdad? Entonces, y eso se refleja en el alma, en el cuerpo y en todo nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestra casa, hasta eso, ¿verdad? Y está uno más contento, más dispuesto, tiene más energía, y, ¿verdad? Entonces anda uno contento, arregla la casa, ¿verdad? Y, ¿verdad? Porque ya no anda con el dolor y que la espalda y que la cabeza y las migrañas y todas esas cosas. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, entonces el mundo ahí nos lo enredan y nos lo venden y hay mucha mezcla, ¿verdad? Porque, como les digo, yo era conversa, y otros conversos, ay, no, las rescue pills y las no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y un montón de ayuditas, ¿verdad? Pero si no es Dios, o sea, ¿cómo es? Solo si Jesús sana, somos verdaderamente sanos. Solo si Jesús salva, somos verdaderamente salvos. Y solo si Jesús libera, somos verdaderamente libres, ¿verdad? No podemos poner la confianza en el biomagnetismo, en las píldoras, en la cosita, ¿verdad? Y en el ejercicio, en la meditación, es, ¿verdad? En la medida que le creemos a Dios. Amén, así es. Gracias, María. Ajá. Tranquila. No, lo que yo quería decir es como que tiene de lo que tanto Jerry como todo el mundo lo ha dicho. Yo creo que aquí lo que yo quería compartir es que es una rendición del yo, porque vivimos en una cultura de ¿verdad? Autoservicio, autoconsumo, automedicarse, ¿verdad? Y el yo es muy fuerte, entonces yo estoy en control. Entonces, tomamos la palabra, que es palabra, es espíritu y es vida, pero nuestro espíritu, como Pastora mencionaba ayer, nuestro espíritu no está rendido al Espíritu de Dios. Entonces, nuestra alma, el yo, quiere tomar el poder de la palabra, el espíritu, pero Dios es un Dios celoso.
Entonces se convierte en un fuego extraño, porque queremos agarrar la palabra, se quiere, yo no en el nombre de Jesús, se quiere agarrar la palabra con una varita mágica. Esto tiene poder. Entonces yo declaro que soy rica, que soy poderosa, que el poder y la fuerza está en mí, como actúe varita, ¿verdad? Y Dios dice, así no funciona, así no funciona. Entonces estamos en nuestras propias fuerzas y corremos y eso más bien se desgasta. Pero cuando entramos a la fuente y dejamos que el Espíritu corra, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, su Espíritu que mora en nosotros, cuando Él está en control, va a hacer que yo declare la palabra y es el poder del Espíritu que está actuando a través de mi boca. Pero mi alma, mi yo, mi espíritu está sometido y rendido a la autoridad de Jesucristo a que Él haga como Él quiere. Y cuando eso sucede, pero hay una rendición del yo intensa, disciplinadamente. Porque ahí sí, con lo que la gente en este lado está, que con la palabra declarando, más bien yo debería estar aquí sometiendo mi alma, sometiendo el yo, porque nuestro cerebro, ¿verdad? Como si nuestro cerebro funciona, nuestro cerebro es una computadora, tiene archivos. Entonces, conforme vamos creciendo, vivimos lo sobrenatural y entonces como que este cerebro, ¿verdad? Dice, cosas como que no entiendo. Entonces venimos y la gente viene del catolicismo, de la nueva era. Entonces son cosas que no son materialmente, físicamente, ¿verdad? Palpables. Entonces el cerebro dice, bueno, esto que es como otra cosa, ¿verdad? Una dimensión ahí, y lo mete en ese archivero, ¿verdad? El catolicismo, la nueva era, el yoga, lo mete ahí. Cuando la gente llega al cristianismo, el cerebro va a meter la información en el mismo archivo. Y va a decir, esto es lo mismo, entonces mezclamos la información. Pero tenemos que rendir el yo, el alma, y decir no, y ahí es donde tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para ordenarle a esta supercomputadora que quiebren estas murallas y decir, esto no es esta práctica que se hacía allá de la agüita bendita, de la pastillita, del no sé qué, esto es algo sobrenatural, pero renovando el espíritu del entendimiento. Sino que lo que hemos todo un poquito compartido, el reto está, digamos, en que nosotros debemos alinear nuestra alma con la palabra, sometiéndonos a la palabra, creyendo en la palabra, al Espíritu, y el Espíritu empieza a fluir. Empieza a fluir, porque el Espíritu no va a fluir si usted no tiene aquí, no está llena la palabra, no ha sido transformada. Entonces hay que dejar unir que el alma se alinea a la palabra. Porque el Espíritu, como hablábamos la vez pasada, que Andrew Wommack lo que dice, para fines de explicarlo, ¿verdad? Que habla de espíritu, alma y cuerpo, nosotros somos, pero Pablo lo habla como el ser espiritual, que él habla de que nosotros, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, y Jesús está en nosotros, y casi que él se atreve a decir que somos idénticos a Jesús en el Espíritu. En nosotros está el poder, está el amor, está los dones del Espíritu, está el fruto, pero está contristado. ¿Por qué? El problema es el alma. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tener que, ese es nuestro reto, renovar nuestro entendimiento todos los días. Cambiar, como decía, si es una computadora, ir cambiando el rollo, ya ven, y ya no atraso. No, pero sí es muy importante esos comentarios, porque entonces me corrigen si suena que se malinterprete algo, pero sí, en realidad, todo eso. Sí es importante, digamos, ¿quién hablaba mucho de las profecías autocumplidas? ¿Verdad? ¿En qué sentido esto? Cosas que creemos de manera negativa. A mí no me va a ir bien, esto terrible conmigo, yo nunca me voy a casar, yo siempre voy a seguir siendo el mismo patito feo, lo que sea, ¿verdad? Esas palabras son como expectativas internas que la persona tiene para esperar un mal resultado. No son palabras así nomás, no. Es que son palabras inspiradas por una expectativa interna negativa a lo cual termino viviendo.
Entonces, no es tanto que las palabras causen el resultado negativo, sino más bien que son las expectativas internas las que moldean sutilmente el comportamiento de la persona que causa el fracaso mismo que fue profetizado. Y esta palabra profetizado no es con el don de profecía, ni ¿cómo se llama? Bueno, no es un don, sino más bien es como profesar un futuro negativo sobre mi vida. Entonces, la raíz es la expectativa negativa, no es la palabra en sí que quiero decir en el momento, no, es que lo que inspiró que yo dijera en el momento es el problema. O sea, la raíz del problema es lo que pasa dentro del alma. Las palabras en sí no provocan el cambio, el poder del alma provoca el cambio. Entonces, tanto para lo positivo, ¿verdad? Yo no voy a cambiar por una declaración que no viene inspirada por el Espíritu Santo, o no voy a ver un cambio, pues, en un área de mi vida si no viene inspirado por el Espíritu Santo, y en el momento, con su poder, empiezan a suceder cosas, pero también si sigo creyendo lo negativo que es inspirado desde lo más interno de mi corazón por heridas, traumas y cosas, viviré lo que estoy pensando de adentro, porque mi voluntad se ve afectada y escojo mal. Entonces termino viviendo la desgracia que nunca quise tener. Muy interesante. Entonces es importante recordar esto cuando se ministra a las personas que han practicado la palabra de fe, ¿verdad? Yo declaro que soy taca. Sí, pero si no hay una inspiración divina en ese momento y no lo tengo en mi alma como una convicción real que está en la palabra de Dios, no necesariamente va a funcionar y se convierte en una varita mágica, como decía Paula, que con esa confesión positiva yo voy a obtener las cosas. No. Una pregunta es, hablo duro, que cuando decís inspiración divina, ¿qué es lo que querés decir? Que podemos, como nuestra naturaleza está caída, ¿verdad? En el sentido de que puede gobernar el Espíritu Santo en nosotros, pero también si yo dejo que el viejo hombre se levante y me domine, lo dejé, ¿verdad? Pero el que ahora gobierna es el Espíritu Santo en mí. Entonces, si yo empiezo a tomar decisiones porque a mí me parecen que son las correctas, porque yo creo que es así, y el Espíritu Santo me está diciendo, no, es que no es por ahí, entonces al final no estoy realmente moviéndome en la inspiración de Dios sobre mi vida. Estoy terminando haciendo las cosas a lo que yo creo que debo de hacer y termina siendo mi vida muy dura porque tengo que mantener todo eso con mis fuerzas versus lo que Dios en el momento dice, te voy a llevar a este lugar, te voy a dar favor y te voy a abrir puertas, te voy a dar la provisión desde el momento que entras hasta el momento que sales, versus voy a ir allá porque hay gente perdida, voy a ir allá y voy a pagar con mi tarjeta de crédito, voy a ir allá y voy a impactar el mundo. De que le vaya bien, ¿verdad? ¿Ves? O sea, suena bonito, pero como no ha sido un plan que Dios te puso a vos, se vuelve una carga y una cosa de que, ay, esto está muy duro. Cuando uno hace la voluntad de Dios, bajo la obediencia, alineado con la palabra de Dios, no es cargoso. Es más, yo me siento más cargada ahora que cuando estaba en la escuela. Y es porque en la escuela para mí fue muy fácil estar 8 horas en clases, 8 horas en la presencia de Dios, estudiando la palabra, meditando la palabra, adorando, recibiendo sanidad interior, recibiendo liberación demoníaca. Cuidado, pierde. Y aquí estoy, la empresa, y el negocio, y el dinero. Entonces yo estoy entendiendo actualmente que nosotros estamos como en una dualidad, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que si nos dejamos llevar por lo que está en nuestra alma, que ha sido causado debido a miedos, temores, traumas, fracasos, es que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi papá, es que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá, es que yo no voy a comer en la calle como esa persona. Entonces, todas esas motivaciones, que es lo que dice Ken, vienen de un alma corrompida y no de Dios diciéndote, vas a hacer esto, vas a ir aquí, vas a taca, sino que es yo decidiendo por el trauma que no quiero tener. Pero como es algo que viene del alma, tengo que sostener eso con mis fuerzas. Y es muy cansado y normalmente no termina bien. La experiencia se puede mezclar con la voluntad de Dios, porque uno ya es viejo y yo puedo decir, ya yo sé que por ahí es con la experiencia, pero no tengo, eso se opondría, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y mi experiencia? Porque ya sabiamente sé que por ahí no debo andar y entonces voy por ahí, tomo decisiones para ir por ahí, aunque no sea
De ahí nosotros somos como el viento, ¿verdad? O sea, en el sentido de que tal vez la experiencia me dice no haga esto, pero un día el Señor me está mostrando hacer algo muy particular que en mi experiencia no debería suceder. Sin embargo, depende del tema, ¿verdad? Y depende del caso. Pero por experiencias, realmente no debería de ser nuestra dirección en decisiones. Debería de ser por la revelación de la palabra de Dios y la sabiduría que nos ha impartido Dios mismo a través de esas experiencias que viví. Pero no por decir, no, yo ya pasé por ahí, yo no voy a meter ahí, ¿ves? Entonces, el resultado de llegar y decir, no hombre, ni se meta ahí, esa gente no sirve. Es una inspiración, digamos, la decisión de llegar y decir, no haga eso, viene de un alma herida. Es muy sutil esto, ¿verdad? Y por eso le pedí al Señor que nos diera revelación, porque es demasiada la línea delgada en llegar y decir que es por experiencia, pero por otro lado, que realmente Dios nos está moviendo a hacer su voluntad, porque los que son del Espíritu viven del Espíritu, y los que son de la carne viven de la carne. Y si terminamos siendo inspirados por el alma, con traumas y emociones, seguiremos con los patrones de la carne y no con el fruto del Espíritu y siendo espirituales. Entonces, la parte espiritual se pone por debajo y el alma empieza a subir, empieza a dominar y gobernar el alma. Mientras que si el Espíritu empieza a gobernar nuestro espíritu para influenciar el alma, entonces ahí vamos a poder experimentar lo que Dios mismo nos puede dar. Exacto. Ajá. Entonces, es posible por eso que cuando uno está ministrando, uno no puede decir, bueno, en mi experiencia, jamás, no se debería decir eso. Bueno, en mi experiencia, yo le diría, no. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en este momento a esa persona? ¿Y cuál es la razón por la cual esa persona se encuentra así? Por eso, cada vez yo voy viendo, conforme vivo y conforme el estudio de la palabra y entiendo esto, que realmente somos demasiado complejos. Entonces, lo que pasa en el alma influye en la mente y lo que pasa en la mente influye en la voluntad. Entonces, si mi alma está siendo influenciada por mi carne, naturaleza caída, termino sintiendo cosas que son de la naturaleza caída, pensando cosas que son de la naturaleza caída y decidiendo basado en eso, versus dejando al Espíritu Santo influenciar mi alma para poder tomar una decisión que me lleva a la voluntad de Dios. Es muy sutil. Ajá, exacto. Ajá. Y puede ser hasta, digamos, me ha pasado como, porque Dios nos alerta en todo, no solo en una guerra espiritual, Ajá. me ha pasado como, deja listo este papel, y yo estoy ya acostada, yo ahí, mañana, déjalo listo ya. Ajá. Y yo lo dejaba pasar, y ya, mi experiencia, no hacerle caso, de que no hacerle caso. Sí, ahí se aplica ese. Entonces, ya ahora lo siento, y digo, sí, Señor, y me levanto, y voy y hago lo que Él me está alertando, porque Él ya sabe, y yo ya lo he visto. O hago una llamada, es que lo puedo sentir, no soy yo, no es mi voluntad, no es mi experiencia del pasado, que hay que llamar a tal gente, no. Es algo que yo siento que no soy yo y que Dios me lo está diciendo, llame. Y de hecho el mismo espíritu, el don de discernimiento de espíritus nos va a alertar y decir, eso no es de Dios. La cuestión es que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y Él quiere toda la gloria para Él y que Él no comparte su gloria con nadie. Ajá. Entonces, ahí hay una cuestión de experiencia, o sea, mis experiencias pasadas versus la gloria de Dios, porque Dios no quiere que uno diga, pude hacer esto por mi propia fuerza. Ajá. Él quiere que todo lo hagamos en la fuerza de Él, pero tampoco tenemos que satanizar nuestra alma, en el sentido de que si Dios, muchas veces uno ora y Dios no contesta, o muchas veces uno tiene que empezar a accionar caminar porque Dios todavía no ha dado una indicación, porque Dios quiere que confiemos 100% en Él, pero quiere que confiemos 100% en nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que algo tan sencillo, hace como 2 días me levanto, me baño y yo digo, qué ganas de ir a trabajar a mi oficina. Como he pasado todo el mes trabajando en mi casa, quería ir a trabajar en la oficina.
En eso me llaman de la oficina y me llaman y una computadora, o sea, un mensaje y dice, señor Jerry Henry, el sábado va a recibir una visita de Cabletica, no sé qué. Y yo, qué raro, porque me llamaron a mi trabajo. Resulta que cambié el número telefónico y no avisé a Cabletica. Entonces tenían que irme a instalar un nuevo router. Y yo llegué a mi trabajo porque a mí me dio la gana, porque me nació llegar a mi trabajo. Eso es, pero Dios quería que yo estuviera en el trabajo para recibir esa llamada, algo tan sencillo como eso. ¿Y qué fue? Es como dijo, como decía Pablo, quisimos nosotros y el Espíritu Santo ir a Roma. O a veces no estaban de acuerdo y llega y dice, queríamos ir a visitar a los hermanos, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. Entonces es un balance, o sea, hay que entender que podemos confiar 100% en nosotros y en nuestras emociones cuando están alineadas con la palabra y la presencia de Dios. Y va a ser natural, lo vamos a sentir natural y vamos a poder fluir y divertirnos y tener deseos, como Pablo, deseamos verlos. Podemos desear, podemos gozarnos, no es malo el alma, siempre y cuando la alineemos con el Espíritu Santo. Pero ahí es donde entonces el alineamiento no se vuelve como, alíneate, ¿verdad? Sino es, necesito sanidad interior. Porque hay algo aquí que no coincide con la palabra de Dios y sigue saliendo y me sigue influenciando. Entonces yo la trato de callar, pero al mismo tiempo, pero al final de cuentas no es callarla, es buscar la sanidad, porque ella tiene vida. Es que el alma se convierte. Ajá, Cuando experimentamos la salvación la experimentamos a nivel del espíritu, pero el alma no se convierte. exacto. Y ni el cuerpo. Ajá, correcto. Dice que el cuerpo es comprado. El alma se convierte conforme yo voy renovando Correcto. mi mente. Y lo que decía Lili, yo creo que las experiencias, como dice Hebreo, el autor de Hebreo, nosotros debemos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal Ajá. para tomar decisiones. Yo creo que esa es la experiencia que sí nos serviría. Ya estamos, los sentidos están. Sin embargo, sí, digamos, sí ejercitar los sentidos espirituales, como dice Gis, es demasiado valioso como buscar también sanidad. Porque si no, nuestra sanidad nos va a influenciar y nosotros vamos a pensar que es el Espíritu Santo. Y no, es simplemente un tema almático. Entonces sí, por eso uno... Síntoma, digamos, de cómo uno podría decir, digamos, estamos en liberación. Estamos en sanidad interior. ¿Cuándo yo necesito sanidad interior? Sanidad interior. Bueno, cuando hay alguna conducta que yo, a pesar de que me he esforzado con la palabra y que he buscado la presencia de Dios, pero caigo en lo mismo, es un patrón. Yo creo que ahí es donde hay que examinar qué es lo que hay en mí que tengo que romper o perdonar. Sin embargo, no es como llegar y decir, necesito sanidad interior. Eso es como, necesito oración. Y en el momento Dios revelará si es, ok, empecemos con sanidad interior o empecemos con liberación. O no, empecemos con liberación y luego sanidad interior. ¿Verdad? Porque no es tan programado. Porque igualmente la voluntad corrompida es otro tema, ¿verdad? Entonces sale el demonio, hay sanidad interior, pero la voluntad tiene que volver otra vez a agarrar ese aire de la palabra de Dios y de ser transformado y todo, porque entonces volvemos a caer bajo el mismo error, ¿verdad? Entonces ahí es donde Ken habla de que muchos salen de la sanidad interior sanos y vuelven otra vez, porque tienen programado una cuestión corrompida, donde hay que renovarla con la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde yo sí creo que, ok, la acción de uno es importante, ¿verdad? Que vamos a hacer esto, pero habiendo pasado por todo el proceso de sanidad interior y liberación y toda la cuestión, pero saltándome eso y empezar con la disciplina, ahí es donde a mí, por lo que yo estoy leyendo aquí y lo que ahora vamos a leer de la palabra, se vuelve muy regla. Tengo que, no me sano. Entonces, termino haciendo las cosas por las reglas y no por una libertad que tengo internamente que me genera vivir en eso. Pero también
Ajá, Satanás siempre va a querer ministrar incredulidad, ajá, duda, engaño a nosotros. Entonces, yo creo que a nosotros nos toca resistir a Satanás. Y la correcto. palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y creer en la palabra. Creer, porque yo sí creo que la palabra es poder y tiene un propósito para el cual Dios le envió. Y desatar ese propósito en mi vida. El propósito de la palabra de Dios. Ujú. A nivel de mi alma. Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, no se trata de hacer declaraciones positivas. Es buscar de la palabra, ejercitar nuestros sentidos espirituales, leer la palabra, escudriñar la palabra, renovar nuestra mente, meditar en la palabra, buscar la presencia, escuchar la palabra de Dios, hacer momentos de silencio, escuchar otra vez la palabra de Dios, ver si estoy escuchando claramente, tomar las decisiones con base a eso, pido consejo y sí, ¿verdad? Es que de ahí es solo así. Y lo que pasa es que la mente va en una dirección equivocada, el poder de las palabras es más lo que pasa en el corazón que influye en la mente. Entonces lo que pasa en la mente va en una dirección equivocada y me tira y me lleva a ejercitar mi voluntad, dirigirme hacia una dirección de vida, hacia una dirección incorrecta. Lo que abunda en el corazón, así habla la boca. Y por ende lo que digo es lo que pasa dentro de mí. Y por ende llega a suceder porque mi mente y mi voluntad me llevan hacia lo que hay en mi corazón. Sería más el poder del alma y no el de las palabras como tal. ¿Verdad? Esas son palabras de Ken a la hora de él, obviamente, tener la experiencia en lo que es liberación y sanidad interior. Pero si esto, la línea es demasiado delgada, porque, de nuevo, el poder de la atracción aquí no aplica el poder de las palabras como una simple palabra, ¿verdad? Es lo que abunda en el corazón, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 23, 6, 7, en el 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, de nuevo, yo soy lo que yo pienso de mí lo que yo soy, y yo soy lo que está en mí, no lo que digo, es lo que está en mí. Entonces, sin embargo, lo que dices refleja lo que está dentro tuyo y te contamina. Ajá, correcto. La abundancia del corazón Habla la boca. pero por eso dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, por esa razón. mana la vida. Ajá. Porque el corazón es engañoso también. Entonces ahí es donde necesitamos sanidad interior. Es muy interesante. Es muy interesante. Lucas 6:45. Voy a seguir un toque y ya casi agarro las manos levantadas. Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón. Es otra versión. Y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces ahí es donde vemos creyentes que Dios usa y que caen en esto. Y yo no estoy exenta de caer en nada. Digo creyentes por decir un término en general, pero en realidad nadie está exento de caer en esto. Y si llegamos a caer en estas cosas, es simplemente un reflejo de la condición de nuestro corazón. Hay una confusión porque Ajá. mucha gente dice, Pero espérate un toque, Gis. Es que le dije a ellos dos que me dejaran seguir y ya casi los tomo. A veces somos entrenados en decir cosas positivas, pero nos olvidamos que el corazón es el causante de lo negativo. Y pretendemos que todo sea positivo solo por las palabras cuando el corazón está enfermo. Y ocupamos sanidad interior más bien, no solo frases de palabras positivas. Por lo tanto, las expectativas internas es lo que le dan forma al comportamiento del ser humano. Por eso, en sanidad interior es estar en la esfera y campo del alma. No son, vamos a declarar sobre vos necesariamente, o declare después de mí, taca, necesariamente. Por eso se habla de profecías autocumplidas, en el sentido negativo, porque lo que temía le sucedió, debido a que sus expectativas negativas internas le llevaron a tomar una serie de decisiones que lo llevaron a ese lugar que tanto le aterraba. Esta palabra profecía sí no es referida a un don. Job 3:23, por ejemplo, dice, ¿por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino.
Lo que más me asustaba me sucedió. No encontró paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. En Job 42, 5, 6 dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, él empezó a vivir lo que no quería. Y por otro lado, era básicamente la condición de su alma. Entonces, los votos internos, que esto es algo a lo que yo quería llegar con todo esto, los votos internos del alma están basados en el poder de la mente y pensamiento caído, así como las emociones heridas, para evitar repetir comportamientos que rechazamos o nos desagradan en los demás, o para evitar situaciones que odiamos o tenemos. ¿Quién enfoca mucho el tema de los votos en este sentido? Cuando empezamos a decir, yo no quiero ser como mi mamá, jamás. Yo no quiero ser como mi papá, jamás. Son votos que vienen de un alma enferma y son inspirados en tratar de ir en contra totalmente a lo que era mi mamá, en contra totalmente a lo que era mi papá. Entonces, lo que dice Ken es, eso termina siendo carnal, termina siendo fatigoso, no hay restauración. ¿Por qué? Porque al final el que me termina dirigiendo hacia la voluntad de restauración de lo que mi madre caló en mí es el Espíritu Santo. No es el yo llegar y decir, nunca más, ¿verdad? Porque entonces el nunca más es un voto que yo digo, pero que me persigue. Porque yo misma con mi alma decido acciones para no parecerme a mi mamá y empiezo a hacer todo para no ser como ella, y entonces me cargo y me cargo y me cargo, y ahí es donde ya entendí lo de los votos internos. Yo no lo entendía. Yo dije, claro, esto no es solo como, ay, es que nunca me voy a casar porque mi novio me dejó. No, eso no es un voto interno solamente, es también el decir, yo no quiero ser como esta persona, yo no quiero ser como mi jefe, yo no quiero ser como mi ex esposo, yo no quiero ser como X, Y, Z, o nunca voy a ir. Esas declaraciones vienen inspiradas de un alma dañada, dolida. Entonces, decido yo siempre en contra de eso. Uy, y cuando me doy cuenta, en lugar de alejarme de la cosa, más bien me acerco más y me parezco más a ella, y me parezco más a él, o me parezco más a lo que no quería yo ser. Entonces, ¿quién dice? Tenemos que arrepentirnos de los votos que hemos hecho. ¿Cómo? Sin embargo, sería bueno una sanidad interior para explorar si hay un daño en el alma de acuerdo al patrón y al ejemplo materno tuyo, que te puede terminar afectando de alguna forma como ves en ella. Perdóname que la derecha y caballo, es que sanidad interior viene de, es de restaurar, y también se llama restauración, de restaurar, pero restaurar ¿qué? Es la personalidad de Cristo en nuestras vidas. No es la de tu mamá o de tu mamá ni de tu papá. Es cierto, no es cierto. la personalidad de Cristo. Entonces, hay dos voces en uno que te dicen quién soy yo. Una voz es mis emociones. No hay que dejar que mis emociones digan quién soy yo, porque Jesús dice, tú eres fuerte. Mis emociones dicen, me siento débil, porque es una emoción, me siento débil. Entonces yo soy débil. Hoy hice una tontera, me siento tonto. Entonces soy un tonto. Pero Dios te dice, tú tienes la mente de Cristo. Sanidad interior es restaurar esto que dice Dios que usted es y dejar de que sus emociones dicten quién es usted. Entonces así es ese proceso. A veces uno dice inconscientemente, pucha, yo no puedo hacer esto, pero ya es algo del alma, ¿sí? Que el alma te dice, usted nunca va a poder hacer esto. Entonces ahí es donde Dios tiene que venir y restaurar esa mentalidad hasta decirte, no eres lo que tu alma dice. Pero sí es muy interesante porque todos, bueno, yo soy así, yo me identifico mucho con lo que decís vos. Uno se enfoca más en lo que no quiere ser, en lugar de darle cabida al Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere que seamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces es muy tricky,
Nos enfocamos demasiado en lo que no queremos ser, en lugar de darle cabida al Espíritu Santo para que nos transforme en lo que Él quiere que seamos. Porque al final la imagen de Cristo es la que se refleja, no la que no quise ser. Entonces, cuando no quiero ser, termina siendo una carga para mí. Ahora una cosita, nosotros nacemos del Espíritu, pero nacemos con la imagen de Adán, con la imagen de Adán, el pecador. Pero cuando nacemos del Espíritu recuperamos la imagen de Dios a nivel del Espíritu. Pero a nivel del alma nosotros tenemos que recuperar la Así imagen es, de Dios. así es, así es, así es, así es. ¿Qué ibas a decir, Jan, vos? Puedes acercarte, es que no te escucho. En realidad no quería como que todos se acercaran por el tiempo, pero es que la gente que va a escuchar, prefiero que escuche. Y a vos no te escucho de aquí. Sí, lo que hablaba era acerca de las proclamaciones, pero como cuando uno declara palabra de Dios sobre una situación. Uy, cuidado. Entonces, digamos, yo estuve viviendo unos momentos de soledad y eso me generaba bastante tristeza. Entonces, la palabra de Dios con la que yo guerreaba, de acuerdo a esa mentira que me estaba intentando creer, era: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, tal vez no lo estaba sintiendo en ese momento, pero empecé a declararlo y lo veía como esa lucha que tenía Jesús cuando fue tentado por Satanás y lo derrotaba por medio de la palabra, ¿verdad? Ajá. Entonces esa era una proclamación de la palabra que estaba buscando hacer. Entonces me sentía solo, o cuando sentía temor hacia el futuro, ¿verdad? Entonces declarar la palabra de Isaías que dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas ya creo que van renovando el pensamiento. Igualmente yo en eso que estás diciendo lo catalogaría como una renovación de mente y una meditación de la palabra. Cuando hablaba yo de la proclamación así general, era como llegar y decir, puede que suene muy exagerado, pero bueno, quiero ser rico y voy a hacer una declaración de riqueza y ya me hice rico. Es más como hacia esa línea y no tanto lo que estabas haciendo, porque lo que estás haciendo es confesar la palabra, ¿verdad? Meditar en la palabra y renovar tu mente, ¿verdad? Ajá. Pero el gozo de Dios, cuando llega a vos, no necesariamente ha sido por esa declaración, ¿verdad? Es posible que el poder de Dios venga en un encuentro de poder con vos y sintas un gozo exagerado. Entonces, a eso es lo que Ken dice, no es un tema de depender de la frase como tal para uno realmente vivir la imagen de Cristo en uno, sino es buscar la sanidad interior, renovar la mente, estudiar la palabra, buscar la presencia, pedir ayuda, buscar sanidad interior, ¿verdad? Es una suma de cosas, pero no como que una frase en sí ya me va a solucionar el problema, pero sí estás renovando tu mente. Pero yo sí le diría de que la palabra de Dios, hay que creer. Si yo la creo realmente, y la creo porque ya Jesús lo hizo por mí, yo tengo la autoridad de desatar lo que ya Jesús hizo por mí. Entonces, no es porque yo esté repitiendo y repitiendo, no, es por la fe que yo estoy profesando en lo que Jesús ya hizo en mí. Y si Jesús ya me dio paz, pues yo desato esa paz. Jesús le dijo a la iglesia: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios lo hace inmediatamente, pero yo tengo que creerlo. Pero para creerlo tengo que ver a Jesús, que Jesús ya lo hizo en la cruz. No es porque yo esté repitiendo, es por lo que ya Jesús hizo por nosotros. Y esa es la manera correcta de guerrear. O sea, hay una mentira que viene el enemigo, le estaba poniendo, y él llega con la palabra de Dios y contradice esa mentira. Eso no viene de tus deseos, o sea, no viene de ya decir, ay, yo quiero hacer eso, no. O sea, viene de confesar una verdad que ni siquiera estás sintiendo en ese momento. Más bien eso es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es que desde mis deseos decir, quiero ser rico. Porque no sé, porque
Cualquier pasaje bíblico que hable de riqueza. Ajá, sí, o sea, cualquier cosa desde mis deseos, ahí es donde yo, o sea, yo puedo decir desde mis deseos, profetizarle, ay, vas a ser millonario, vas a viajar por el mundo, y son mis deseos, es lo que yo deseo para usted, pero nada más. Sí, igual Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Jesús hizo eso, lo que hizo Jan, usó la palabra en medio del desierto, entonces sí. Ok, los votos internos entonces se reflejan comúnmente en declaraciones como nunca volveré a hablar en público, fue humillante, nunca me volveré un borracho como mi padre, nunca seré como mi mamá o nunca seré como mi papá, etc. Entonces, si estamos orando por alguien y nos dice de manera consciente o inconsciente que no desea ser como su papá o su mamá o su ex jefe o su ex marido, o incluso el no querer ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas, esto se convierte en bases para votos internos. Entonces, un voto interno dicho puede convertirse en una mentalidad, inclusive estos votos tratan de romper patrones familiares de comportamiento, pero fracasan. Un voto interno. Estos votos tratan de romper patrones familiares de comportamiento, pero fracasan. Entonces, no quiero ser como mi hermano, ¿verdad? Y hace todo lo contrario, pero está enfocado en hacer todo lo contrario. Entonces, ahí es donde Ken dice que hay que romper esos votos. Si los hemos dicho, los hemos pensado, los hemos creído, los hemos vivido. Ahora una pregunta, Rais, digamos, yo puedo ser consciente de que tengo ahí un conflicto con respecto a una herida que haya recibido y no quiero ser como esa persona. Yo debo primero perdonar a esa persona, pero sí puedo, digamos, renovar mi mente y mi alma para que cambie, crear actitudes diferentes y crear un sistema de valores que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, pero es que te estás alineando a la palabra. Sí, por eso, pero antes de hacer eso, yo debo reconocer el área que está herida en mí. Sí. Y pedir perdón y luego tomo la palabra para crear nuevas actitudes. Y por eso es que ocupamos sanidad interior, porque reconocemos que estamos frágiles en ese tema y débiles. Entonces sí, necesitamos ayuda, ¿verdad? No se pronuncian votos, todos los votos internos pueden ser mentalidades y permanecer. La carne da luz a la carne, el resultado de una mirada interior nunca producirá el fruto del espíritu. Los votos internos pueden ser una forma de tratar de romper patrones familiares o corregir nuestro comportamiento con nuestras propias fuerzas sin tener éxito. Watchman Nee, el evangelista chino, escribió un libro llamado El latente poder del alma. Se lo recomiendo. Explora el alma descubriendo que el alma tiene poder para darle forma a las cosas que vivimos por cómo ejercitamos nuestra voluntad. Entonces, Watchman Nee habla de inclusive de que el Adán, antes de su caída, era un hombre totalmente equipado, espiritualmente vivo, alma, digamos, renovada, restaurada. Bueno, mira, vos tenés Watchman Nee, ahí está. Entonces, Watchman Nee lo que decía era eso, ¿verdad? Como después de que se cae el alma, después de la caída, entra el alma corrompida al mundo. Y todos tenemos que renovarla por medio de la transformación de Dios. Sin embargo, podemos ser personas sin el Espíritu Santo y ser con éxito, pero con sus propias fuerzas. O dejar que el Espíritu Santo entre, darle vida a nuestro espíritu, tener vida eterna, pero darle vida a nuestro espíritu y luego empezar que el Espíritu de Dios influencie en nuestra alma y ser transformada. Entonces, esa es la diferencia con los no creyentes. Por eso, Watch lo que decía era que esas personas terminan usando la misma alma de Adán, caída, pero al no tener la luz del Espíritu Santo,
todo termina siendo yo lo hice, yo lo logré, yo lo hice, yo lo logré. Y la gloria de Dios nunca se, y puede que sean cosas positivas y la gloria de Dios nunca se dio. Nunca se dijo la gloria es para el Padre. Entonces ahí es donde Watchman Nee hace la diferencia de los que tenemos el Espíritu Santo, que se le da vida al espíritu del hombre para influenciar el alma caída de Adán, que empieza a ser restaurada por el poder del Espíritu. Ahora, a mí cuando yo oigo a la gente, es que Dios, yo lo tengo en mi corazón. Toda la gente lo dice, sobre todo los católicos, porque eso es lo que se les ha enseñado. ¿Qué cosa, perdón? Que Dios está en mi corazón. Y es la pregunta de los 1.000.000.000. El corazón es parte del alma, porque el espíritu es el espíritu, y ahí mora Dios, ¿Sí? y ahí está la santidad de Dios. Pero el corazón, cuando la gente dice, preguntamos, ¿y qué pensaste? Es que yo lo tengo en mi corazoncito. Pero Jesus no viene basado en Romanos, que dice todo aquel que creyera en su corazón, confesara con su boca. ¿Cómo? Si no viene de Romanos, que dice que creyera Sí, yo pensé ese versículo, si confesares con tu boca, ¿verdad? Ya, pero creyeres en tu corazón. Habría que ver la traducción, si creyeres en tu corazón. Habría que ver Con el hebreo. todo tu corazón, con toda tu alma. Pero Con tu alma es. Pero igual yo creo que habría como que estar seguro si ver en el hebreo a qué se refiere. Porque ¿Qué se refiere? depende de quién cree, ¿verdad? Porque en las culturas menos aquí, Salamanca y Lili, ¿verdad? Ellos creen que la parte espiritual está en el hígado. Si no quieren que ellos acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay que decirle que ellos declaren yo lo acepto en mi hígado. Porque si no le entregan el hígado, no le están entregando la vida de Jesucristo. Wow. Entregar el corazón. Usted le dice a alguien que cree en sí, entrega su corazón a Jesucristo y dice, sí, yo lo entrego a Jesucristo, pero no le dice que usted entrega su hígado a Jesucristo. Ah, no, ahí está así. Ellos dicen así. Es la parte más importante. Ellos creen que ahí está el Igual que nosotros, el corazón, ellos ellos creen que ahí está el Espíritu. Porque para nosotros amar con el hígado es otra cosa. Pero yo lo veo como definitivamente el corazón, como la rendición exactamente del alma. Del alma. Al espíritu. Al cabo, si creyeres en tu corazón, o sea, si creyeres en tu alma, en rendir tu ser interior, todo, Es que exacto, es rendir el alma. rendirlo al espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios dice que les daré un corazón de carne. Pero es que era transformar su corazón y ella era un corazón. Entonces, Escribiré mi ley en tu mente, en tu corazón. ajá. Sí, es que, Es el alma. rayos, somos seres integrales, no podemos entregar solo nuestro espíritu y... No, pero sí se da cuando nacemos de nuevo. Es que yo no puedo nacer a medias. El alma no se convierte en mi cuerpo, pero el espíritu sí. Y yo tengo la vida de Dios. Y si yo no tengo esa convicción de que yo soy salva por la fe en Jesucristo, y yo no veo la redención, no la vivo a nivel de mi alma o de mi cuerpo, yo puedo entrar en un conflicto espiritual. ¿De qué pasó? Todo eso es paja. Sin embargo, el corazón es el que termina inspirando tu mente. Pero yo veo que sí, A veces si está muy malito. es que somos seres integrales, al fin y al cabo, como estemos, nos reflejamos en todo. Correcto. O sea, tanto interiormente como físicamente. Si mi alma está rendida al espíritu, lógicamente mi cuerpo va a responder a ese Sí, pues, más bien me parece sorprendente que alguien pueda decir, uy, yo tengo a Dios en mi corazón y lo sienta, porque se inunda, o sea, no sé, me parecería que inunda ese amor, digamos. A veces más bien, sí, a veces más bien uno como cristiano es más intelectual, entonces puede tener a Dios en la mente. Pero no precisamente en el corazón. Entonces, en mi corazón va demostrarlo en mis actos. O a veces es muy fácil tenerlo en el espíritu y dejarlo ahí nada más. Muy fácil, no, ahí está en el espíritu. De hecho, Watchman Nee, de hecho sería bueno que se lean ese libro, porque Watchman Nee dice es posible que hayan salvaciones emocionales, que fueron del alma, no fueron del espíritu. Que hubieron arrepentimientos del alma, no del espíritu. Watchman Nee.
el poder latente del alma, the latent power of the soul. Entonces, al punto al que voy con esto es, la diferencia del creyente con el no creyente es el Espíritu de Dios, que le da vida al espíritu del hombre. Cuando no estamos en Cristo, el espíritu del hombre está sin vida. Punto, se acabó, está muerto. Entonces el alma gobierna, y gobierna con base a sus heridas y a sus dolores y a sus traumas, y termina sacando pecho con fuerza humana, dejando a Dios de lado y siendo independientes. Entonces ahí es donde Ken dice inclusive que cuando él ha orado por personas que tienen un bloqueo, que no entra Dios pero nada, porque han levantado tantos muros de protección desde su alma y fuerza y todo, que cuando usted ora por ellos, es un muro. Ajá. Aunque de ahí, lógicamente, porque hay cosas. Sin embargo, el corazón está en el centro para no hacer colocho, ¿verdad? El alma tiene voluntad, emociones y pensamientos. Ahí está el corazón. Hermana, Jesús entregó el espíritu, ¿verdad? Poder yo. Te entrego mi, bueno, mi cuerpo no, te entrego mi almita, mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, no sé si ya queda como claro esto de los votos internos. Es muy la línea es muy delgada, y si ustedes han hecho votos internos, ahora podemos orar para que se quiebren esas cosas, ¿verdad? Jesús en este momento, digamos, yo estaba reflexionando un día eso, Jesús está, su cuerpo está glorificado, pero Jesús es espíritu, tiene un cuerpo glorificado y tiene alma, dice que él intercede por la iglesia, está intercediendo por la iglesia, es decir, un alma totalmente santa, pura, sí, divina, y nosotros tenemos que redimir el alma no se convierte, el alma se comienza a experimentar la redención por medio de renovar. Ajá, redención del alma. Bueno, que ese sería el alma renovada de Adán, Sí. antes de la caída, antes de su caída. Bueno, Jesús, por eso, Jesús, no, por eso, Jesús es el Adán antes de la caída, prácticamente. Es el segundo Adán por eso. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí es donde los que somos del espíritu somos guiados por el espíritu de Dios, no por la carne. Entonces Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, el del espíritu cosechará vida eterna. Carne es la naturaleza caída, según Pablo, de la humanidad, usando el alma tratando de conseguir resultados espirituales. Pero carne produce lo carnal y lo espiritual produce lo espiritual. Por esta razón, si usamos votos internos que vienen del dolor o la mala experiencia y actuamos con base a ello, por esta razón se vuelve una carga y genera un fruto de la carne y no un fruto del espíritu. Porque el que es del espíritu es inspirado por el Espíritu Santo y con su poder. Si nos dejamos llevar por lo que el Espíritu dice, y eso hablamos y eso hacemos, nuestra vida va a ir dirigida en esa dirección. Por eso es que hacer y tratar de hacer lo correcto no nos llevará realmente al fruto de Dios. Es dejar que el Espíritu Santo intervenga para que nos lleve hacia ese lado que humanamente era imposible, pero que fuimos restaurados para llegar ahí. Porque la imagen de Cristo en nosotros empieza a ser transformada. Bueno, siempre y cuando no se satanice el alma, porque es que, no sé, o sea, tampoco hay que irse a ese extremo de entonces alguien una vez dijo, ningún navegante aprendió a navegar en un mar tranquilo.
rayos, o sea, somos humanos y como nos vamos a ir formando es a martillo y cincel, con golpes del alma profundos, a veces unas grietas muy grandes, otras más leves, pero al fin y al cabo vamos a hacer hermosas esculturas gracias a esos cincelazos. Lo único que no hay que hacer es reaccionar sobre la amargura, el enojo, el miedo, la ansiedad, sino dejar que Dios saque lo positivo de eso, porque mi papá, por ejemplo, la cuestión fue que el papá de él fue lo que llamamos muy perro, tuvo hijos por todos lados. Entonces él en un momento de su vida vio ese dolor que su papá causó y llega y delante de una respuesta a eso empezó a adoptar chicos, empezó a trabajar con madres solteras, pero ya no desde la culpa, ni del temor, ni de la ansiedad, ni por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo puso en él un corazón sensible hacia esa necesidad, hacia esas personas. Exactamente, entonces no es que el alma sea malo y que hacer todo lo contrario sea lo malo, simplemente que no sea motivado por miedo, ansiedad, ira, enojo, orgullo, miedo, que al fin y al cabo siempre que he trabajado en sanidad interior, increíblemente casi todo se resume en perdónese, porque es eso, cargamos tanto en eso y intentamos ser por culpa o enojo o así, pero no es que al final los frutos sean siempre malos, ¿verdad? O sea, cuando el Espíritu Santo se mete ahí y lo sana, entonces... Sí, pero sí, no hay que satanizarlo, yo estoy de acuerdo, pero el alma sí es corrupta y el cuerpo. El alma tiene que convertirse, la conversión del alma se hace de la palabra, porque el alma mío me engaña, Dios mío, es que el corazón me engaña, me puede llevar por el camino incorrecto. Es engañoso, sí, pero sí, Dios nos da la oportunidad de que el alma experimente la redención y el poder de la palabra, la libertad. Es que, por ejemplo, Dios nos dio a Adán, dice que le dio todo dominio, toda autoridad sobre las bestias del campo, no sé qué, no sé cuánto. Adán pecó y entonces se vio que el hombre, por sus emociones, no puede administrar ese poder. Cuando ya llega Jesús y hace la restauración, dice que Él se puso dio ese poder a la iglesia y se puso Él como cabeza. Entonces yo creo que si nuestra alma es gobernada por nuestro espíritu, o sea, sometemos nuestra alma al espíritu, ahí todo bien. Sí. Cuando dejamos que esa se sobreponga, ese es el problema, pero en sí, yo lo que quiero nada más es decir como que el alma no es, o sea, podemos disfrutar del cristianismo gracias al alma, eso de que yo me puedo gozar, me puedo emocionar, puedo hasta llorar, ser sensible, sentir la necesidad de mis hermanos, pues gracias al alma, ¿verdad? Entonces no es en el orden divino, sí, pero, o sea, solo haciendo la voluntad de Dios. No quiero ser el defensor del alma. Pero yo veo como poniendo los ejemplos que hemos puesto, como usted decía, el vasito, el alma en sí es ese vasito. O sea, es una estructura que Dios nos hizo así, Dios nos hizo, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. En el alma, bueno, están las emociones y toda nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro pasado ha ido formando esa alma, que por eso
nuestras emociones, nuestro responder a una situación que algo nos daba demasiada ira, pero no era una ira santa de Dios, no, ¿verdad? Ahí es donde vamos siendo transformados, pero Dios no quiere que perdamos eso, quiere que seamos empáticos, quiere que sintamos el dolor, quiere que nos gocemos, quiere que nos alegremos y todo eso se da. Igualmente, el juicio de la raíz amarga nos ata al patrón y el voto. O sea, al final esto se trata de lo que el alma inspira para tomar esa decisión. La raíz de amargura nos ata al patrón y al voto. O sea, el odio que tengo hacia mi mamá, el odio que tengo hacia mi papá, el resentimiento que tengo hacia mi tío, ¿verdad? Eso es una raíz de amargura que me hace hacer un voto de no querer ser como ellos. Ahí es donde Ken dice, hay que romper ese voto, porque si no, volvemos a lo mismo. La carga de la transformación sobre uno mismo cae, y no de lo que el Dios puede hacer sobre nosotros. ¿Verdad? Es como yo querer transformarme, porque no quiero ser así. En cambio, Dios es, déjame transformarte, porque vos vas a ser como yo. O sea, la imagen de Cristo que vive en ti vas a reflejarla cada vez más. Entonces, los votos internos, todo esto impide que quien hizo el voto pueda recibir la gracia. La ayuda de Dios necesaria para superar el comportamiento. Entonces, todo el que ha sido enfocado en yo puedo, lo voy a hacer así, que no es el sinónimo de lo que Jan hizo, sino es una persona que dice, no voy a hacer así, voy a hacer así, y solo se enfoque, es una carga terrible donde al final no da fruto. La persona puede terminar con artritis, con migrañas, con gastritis, con colitis, con problemas de espalda, y un montón de cosas. Entonces, ¿qué éxito? Todo lo que lograste con tus mismas fuerzas, inspirado porque no querías ser como tu papá, sí, pero ahora tu cuerpo está dolido. Entonces, volvemos a lo mismo. Sus decisiones fueron basadas en una experiencia negativa. Por ende, hizo un voto de no querer así y de no querer ser así, y lo llevó a esa destrucción que no terminó dando un fruto real del espíritu. Empieza a hacerse tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte por sus propias fuerzas, que termina siendo un obstáculo, ¿verdad? Hay gente que, ¿verdad? Esto ya depende mucho de la soberanía de Dios, pero sí he visto que hay gente que tiene bloqueos, ¿verdad? No hay forma de entrar, ¿verdad? Uno está orando y es un muro de hierro. Bueno, probablemente esa persona ha tenido que, por sus propias fuerzas, a lo largo del tiempo, darle, hizo callo y se hizo fuerte, y yo lo logré y yo lo hice, y gracias a mí. ¿Verdad? Entonces, cuando quiere que Dios intervenga, lo ve innecesario, se ve independiente a Dios, y eso nos puede pasar a nosotros, tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, dejamos a Dios de lado, dejamos de sentir su presencia, vemos el fruto del alma con fuerzas y esfuerzo y intelecto, pero nos separamos de darle la gloria a Dios, y al final nos vuelve una carga, y hasta para plantar una iglesia, ¿verdad? Que los que han plantado saben, es doloroso, es súper cargoso si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, o un ministerio en sí es súper cargoso. Entonces, ahí es donde yo voy viendo que esto es para todos. Pero no solamente yo conozco, digamos, casos que yo veo que son sus propias fuerzas, y todos para la gloria de Dios, estoy en fe, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y Dios me ama, y para la gloria de Dios, y uno, bueno, escucha, ¿verdad? Pero entonces, no sé, que Dios me perdone, pero yo a veces siento esa carrera de ellos mismos y para la gloria de Dios. Entonces, más que con los labios para la gloria de Dios, me someto a la voluntad de Dios. Y rindo mi vida a la voluntad de Dios. Es que se nota la diferencia, como es las dos iglesias, cuando uno se somete y dice, fluye y no tiene que ir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. El reposo del Señor y dejar que Él haga. Sí, porque entonces también yo empiezo a planear las cosas de iglesia pensando que Dios me las va a aprobar. Entonces, para la gloria de Dios lo hago así, pero al final uno planea acorde a la guía de Dios.